El mundo en que vivimos, el mundo en que vivimos se ha tornado algo difícil y nosotros sabemos de que el asunto del lavado de activos dejó de ser un modismo y se convirtió en una realidad latente de nuestro país. Y más de nuestro país, de Latinoamérica, y más de Latinoamérica, prácticamente de todo el continente americano. Y más que todo el continente americano, se volvió un asunto de interés mundial. No solamente hablamos de países, sino que el mundo completo pues tuvo que readecuar sus leyes con relación al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Y no es un secreto para nadie que de terrorismo hablamos de 2001 para acá, prácticamente así, de manera muy puntual. Y hablamos de terrorismo después de la ley patriótica, emitida justamente después del 11 de septiembre, en octubre de 2001. Y se le añade a esto, pues, el tema del lavado de activos. ¿Por qué lavado de activos y terrorismo va de la mano? Porque ciertamente son dos áreas que una como que compensa la otra. Porque el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pues, son dos temas muy afines. En el caso nuestro, en nuestro país, la ley 155-17, que es muy largo el nombre, que es la ley de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cualquiera escucha el término así de golpe y dice, wow, pero es una ley muy larga. Pero regularmente las leyes tienen unos nombres muy largos y lo que hacen es que se van adecuando a medida de que la gente lo va entendiendo. Y lo acortamos a lavado de activos o lo acortamos a financiamiento del terrorismo y así por el estilo. Entonces, es imposible que, por ejemplo, en esta masterclass vamos a abordar unos 50 minutos, 45 minutos para dar espacio a un ambiente de preguntas, una sesión de preguntas, respuestas. Quien quiera hacer un aporte, quien tenga algún interrogante en el transcurso de esta masterclass, pues puede lógicamente interrumpir y puede hacer su acotación o hacer su pregunta, que de inmediato estaremos dando respuesta. Quiero alertar de que todo este material que verán a continuación estará disponible posteriormente a este pequeño encuentro para que cualquiera pueda volver a retroalimentar de estos conocimientos y de estas palabras que un servidor va a exponer a todos ustedes. Empezamos de inmediato y después de este pequeño preámbulo, pues nos queda ver qué tenemos y nosotros vamos a ver conceptos básicos en materia de LA-FT. Cada vez que miremos esas siglas, LA, lavado de activos, y FT, financiamiento de terrorismo. Luego se van a mezclar, se van a unir como componentes importantes, otras siglas, pero que la veremos más adelante. Eso vamos a ver, conceptos muy básicos. Regularmente tenemos que empezar con eso porque en un auditorio como este, pues el conocimiento es muy variado. Podrían haber personas que tengan mucho conocimiento en materia de lavado, pero para otros tal vez sea su primera vez o su segunda vez que escuchen de antilavado y por eso están aquí en esta masterclass, para nutrirse de conceptos y novedades con relación a este tema. Vamos a ver también normas supranacionales en materia de lavado de activos. Hay que mirarlas obligatoriamente, porque el tema del lavado de activos no es un tema nuestro, por así decirlo, es un tema, como ya hemos hecho acotación, de todo el mundo. Vamos a ver normas locales en materia de lavado de activos y vamos a ver de manera muy puntual ejes de lucha contra el lavado de activos. Hay asuntos de mejoras en el eje de prevención y eso hay que mirarlo. Acordarse de que el lavado de activos hay que prevenirlo porque es muy costoso la persecución para determinar si ciertamente se ha incurrido en el delito de lavado. Y vamos a ver el lavado de activos como un delito y como este observatorio de criminología pues ha querido que miremos el flagelo del lavado de activos como tal, como un delito financiero. Entonces, ¿qué pasa con el delito? Hay ejes ejecutorios, por ejemplo, está la prevención y está la persecución. Y siempre en todo delito será más fácil la prevención que la persecución. Y por eso, de manera puntual, vamos a ver. Vamos a ver las responsabilidades de los supervisores,
en materia de prevención de lavado de activos. Vamos a ver novedades con relación al eje de prevención. Y como extra, como un plus que hemos agregado ya hace un tiempo que estamos viendo el lavado de activos en medio de la pandemia. Es un tema relativamente nuevo, es un tema de solamente 1 año y medio, casi 2 años, porque a raíz de la pandemia, pues muchas cosas cambiaron y muchas reglas del juego tuvieron que readecuarse sobre la marcha para poder ponerse a la par de lo que es la prevención del lavado de activos. Y, ¿por qué no? Siempre tenemos que ver esas novedades, aunque lo hagamos de manera muy rápida o lo hagamos así, algo somero, pues trataremos también de abordar este tema en pocos minutos. Reitero que, por ejemplo, esta charla y estas diapositivas que ustedes están viendo está preparado para un taller de 8 horas, 10 horas. Está preparado para 4 horas de mañana, almuerzo y 4 horas más en la tarde. Son 8 horas. Y trataremos que esas 8 horas, si Dios nos ayuda, y Juan Darío también nos ayuda y nos da las pautas de tiempo de rigor, pues hacer un recorrido muy rápido y prometer que los interesados, pues posterior a esto, pues puedan tener una capacitación más extensa con relación al tema de antilavado. Aquí hay objetivos muy básicos, tenemos objetivos muy generales, que es fomentar en los participantes la cultura de prevención de lavado de activos. Es muy básico y de esto trata la ley completa, prevención de lavado. Y en este tiempo que estaremos aquí, no faltará en nuestro vocabulario prevención de lavado. Y no es que seamos repetitivos, pero es la palabra clave de todo este entramado, prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y como objetivos específicos vamos a informar las normativas nacionales e internacionales y conocer los cambios que introduce la ley y los decretos de aplicación, el 407-17 y el 408-17. Los abogados que están aquí conocen de la supremacía de las leyes. Por eso hago una parte aquí, porque las leyes tienen rangos y por encima de todas las leyes, y en nuestro país es así, está la Constitución de la República. Después de la Constitución están las leyes y después están los decretos de aplicación de esas leyes. Están las normas, las resoluciones y así por el estilo. Por eso siempre vamos a estar muy unidos a lo que dice nuestra Constitución y a lo que dice nuestra Ley 155-17. Hay un concepto muy básico que tenemos que todos aquí en este auditorio manejar. Es el asunto de qué es lavado de activos. Y aquí lo dice nuestra ley. La ley especifica, para no dejar nada fuera, que el lavado de activos se entiende por lavado de activos o bienes, el dinero, valores, títulos, billetes o bienes de todo tipo, tales como, pero sin limitarse a, bienes muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, recursos naturales como quiera que hayan sido adquiridos, los documentos legales o instrumentos de cualquier forma, incluyendo electrónica o digital. Si se dan cuenta, y hago un paréntesis aquí, pues la ley lo que busca es ponerse un poquito adelante de los tiempos, que ya está hablando de electrónica o digital. Y si ustedes ven lo que pasa con criptomonedas en este tiempo, pues uno diría, bueno, pero criptomonedas y monedas digitales quedarán fuera, y no, ya la ley lo prevé. O sea que cualquier malversación con negocios electrónicos y criptomonedas, cuando si algún día alcanzase, tal vez que alcanzase fuerza nacional o fuerza como moneda para que pueda circular en nuestro entorno, pues también la ley tendrá que proveerlo. El proceso de lavado de activos, cada quien tiene como, ¿cómo decirles? Un concepto muy básico de qué es lavado de activos. Y después que uno sabe lo que es un bien, tiene que de inmediato entender qué es lavar. Primero pues, comenzamos por el bien, comenzamos por el activo, comenzamos por el blanqueo y después vamos a qué es de verdad el tipo o el ilícito del que nos referimos. Y es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la presente ley. Me detengo aquí un momentito porque
aquí en lavado de activos, porque la ley dice delitos precedentes señalados en la ley. Antes de la ley 155-17, nosotros teníamos una ley de antilavado, señores, para que los que no lo sabían. Nuestra ley de antilavado no es nueva. Lo único es que el único delito precedente de lavado en ese tiempo era el narcotráfico. Iba muy de la mano con la ley 5088 sobre drogas ilícitas y estupefacientes en la República Dominicana. Por eso, cualquier otro ilícito castigado penalmente no se podía contemplar como lavado de activos. ¿Qué hace esta ley? Esta ley lo que hace es que agrupa un grupo de hechos delictivos que son procedentes de lavado o que se podrían en un momento determinado encasillar en lo que es un hecho ilícito penado por las leyes dominicanas. Dentro de esos hechos ilícitos tenemos unos 43 delitos precedentes de lavado. O sea que nosotros vinimos de una ley de la 7202 de 2002 donde solamente contemplaba un solo delito precedente de lavado, que era el narcotráfico. Y de un solo delito nosotros dimos un salto astronómico a unos 43 delitos precedentes de lavado, y eso es mucho. Y eso fue incluyente. O sea, eso es dando una respuesta de verdad contundente con relación a lavado y a esas personas que de una u otra manera ven envueltas sus actividades de negocios en este flagelo del lavado. ¿Y por qué yo veo bien, con buenos ojos, y los expertos en la materia miramos con buenos ojos de que se haya ampliado como ese abanico de posibilidades para procesar a un imputado en materia de lavado por uno de esos 40 y tantos de delitos? Y es que, como ustedes saben, los delincuentes y el delito va como escalando y va migrando. Y ustedes conocen bien de organizaciones que en un tiempo se dedican, por ejemplo, a la banca comercial y se inmiscuyen en la banca comercial. Pero después, cuando se aprieta la banca comercial, por ejemplo, ellos se van a las exportaciones o se van al campo a supuestamente sembrar para cosechar. Y detrás de eso está el inconveniente o el flagelo del lavado, el delito de lavado. Entonces, la ley lo que ha hecho es que ha agrupado ese conglomerado de ilícitos penales para que sean delitos precedentes de lavado. Se pueden quitar, se pueden sacar, y para eso hay en el país, por ejemplo, una institución que más adelante le voy a explicar cómo se llama, que es el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, y quiénes lo componen y cuáles son también sus funciones. Tenemos normas, ustedes saben que hay normas supranacionales con carácter muy vinculante, muy vinculante. En nuestro país, para los que no saben y los oyentes que están ahí, nuestro país, las convenciones internacionales tienen carácter de constitución. O sea, una ley, después que el Estado se aboca a cualquier convenio internacional, ese convenio va al Congreso de la República y es el Congreso que lo ratifica. Una vez el Congreso Dominicano ha ratificado una decisión internacional a la cual nosotros nos hemos abocado, pues ese convenio toma automáticamente un estatus de constitución y van como a la par. Por eso, estas normas supranacionales son muy vinculantes a nuestro entorno, a nuestras leyes. La Convención de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene dos brazos fuertes y ustedes tienen que saber de eso. Tienen el brazo económico, ¿verdad? Y tienen el brazo armado. Y para controlar en toda parte, se controlan esas dos cosas. Se controlan las armas y se controla el dinero. Con el brazo armado de la ONU se controlan las armas y las invasiones, por así decirlo, cuando hay un conflicto entre naciones. Y el brazo económico, el GAFI, entonces controla lo que tiene que ver con el dinero y con el lavado. ¿Y qué se hace con ese dinero? Hay otras normas supranacionales, pero estas no tienen carácter vinculante, entre comillas. Y digo entre comillas porque las 40 recomendaciones de GAFI
pues supuestamente no tienen ningún tipo de vinculación y ellos solamente lo dicen. Y dicen, mira, estas son nuestras recomendaciones. Gafi, que empezó con unas 8 recomendaciones, luego se amplió a unas 10, luego se fue a 20 y en 2012, que es la última sugerencia, el último manojo de normas que Gafi ha implementado, pues hay unas 40 recomendaciones. Y aunque no son vinculantes, cada vez, por ejemplo, que Gafi hace los levantamientos con relación a las implementaciones de esas 40 recomendaciones que ellos hacen, pues podríamos nosotros caer de buenas a primeras en países no cooperantes. Hay dos tipos de países, están los cooperantes, están los no cooperantes. Y no quisiésemos nosotros o ningún país que sea un aliado de la ONU, que Gafi lo catalogue como un país no cooperante, porque sería muy peligroso de la parte, viendo de la parte económica, porque estarían ahorcándole con relación a financiamiento externo. Países pequeños y así, tercermundistas como el nuestro, vivimos del financiamiento externo y de instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, que hace donaciones y hace financiamientos a largo plazo a países como estos. Si Gafi dijese en un momento de que este país es un país no cooperante con esas recomendaciones, pues nos podríamos quedar fuera y eso es muy peligroso. Por eso digo que las 40 recomendaciones de Gafi es no vinculante, pero entre comillas, porque ciertamente tenemos que acogernos a esas medidas. Y periódicamente se están haciendo revisiones de las mismas para saber cómo andamos con relación al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Como le dije, nosotros tenemos antecedentes con relación a legislaciones. Ahí está la ley 7202, que era la ley anterior de lavado. Esa ley fue derogada por esta ley, por la 155-17, salvo unos 5 o 6 artículos, que son el 14, el 15, el 16, el 17 y el 33. ¿Por qué no se derogaron esos artículos? Un poquito más adelante se lo voy a decir, porque esta ley, aunque ustedes no lo crean, está coja. A esta ley le falta la ley de extinción de dominio. Y ustedes me dirán, oh, pero la ley de extinción de dominio está muy de moda. Y es verdad, está muy de moda por esto. Porque mientras no tengamos una ley de extinción de dominio, así como lo dice nuestra Constitución en el artículo 51, pues nosotros no podemos aplicar de manera correcta la 155-17. En 2020, principios de 2020, el gobierno anterior emitió una ley con relación a revalorización de bienes y un pago único de impuestos. Esa revalorización de bienes en un tiempo determinado, fueron 3 meses, pues le dijo a la gente, mira, los bienes que tú tengas que no hayas declarado por X, por Y, por Y, por R, por lo que sea, decláralos ahora, paga un impuesto único y de algún modo transparéntalos. Sí, transparentar, ese es el término. Porque, y ellos dijeron, porque ahí viene una ley, ahí tenemos una ley de antilavado y ahí viene una ley de extinción de dominio. Y todos los bienes que no estén registrados por ti, como persona física, como persona jurídica, si no están registrados, pues podrías perderlo, aunque sean bien habidos, porque quedarán en dudas. Entonces se hizo eso, por ejemplo, en este mismo año, esa ley fue nueva vez reintroducida para dar otros plazos, porque también conviene al Estado de que la persona revaloricen sus bienes y puedan transparentarlo, porque eso es un ingreso enorme con relación a patrimonio y a dinero que entra al Estado para ser usado posteriormente en asuntos estatales. Le dije que teníamos la ley 5088 sobre drogas. Esta ley de drogas pues va muy de la mano con lo que tiene que ver con lavado de activos, porque es el primero de los 40 y tantos de crímenes presentes de lavado o delitos, pues el narcotráfico es el primero. Nosotros tenemos, señores, también como le dije, la ley 5502 del 26 de abril de 2002, tenemos la 2003 de enero de 2003
y la 226-6 que otorga personalidad jurídica y autónoma y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas, que juega un papel importantísimo en todo este tema de lavado. Normas vigentes, aquí están nuestras normas vigentes con relación al lavado de activos. La 155-17, como le dije, que deroga la 7202, salvo los artículos antes mencionados, y son muy puntuales y son los artículos que, como le dije, son los que hablan relativo a extinción de dominio y a qué pasa cuando se decomisa y cuáles porcentajes se pueden decomisar. Tenemos los 2 decretos de aplicación. Esos decretos de aplicación, prácticamente cada órgano regulador tiene sus propios decretos de aplicación. Cada órgano, depende del ámbito que sea, tiene un decreto que rige lo que tiene que ver con su mercado a regular y a supervisar. Y de algún modo también a sancionar en caso de que incumplan con esas normativas. Y tenemos la 267-08 sobre terrorismo. Señores, como le dije hace un momentito, esto es algo fácil, son 2 temas. Uno es prevenir y otro es perseguir. ¿Qué hacemos? ¿Perseguimos o prevenimos? Y para toda enfermedad, y así veo yo el crimen como una enfermedad, porque es un cáncer por donde quiera que ataquemos al crimen, él hace metástasis y sale por otro lado. Y desde tiempos remotos, la humanidad ha venido luchando contra el crimen. Y mientras más lo prevenimos, más lo perseguimos, pues se torna cada vez más violento. Y el crimen migró al terrorismo. Y por ahí van los asuntos y a las armas de destrucción masiva. Por eso esta ley se aboca en estas 2 cosas, prevenir y perseguir. Yo soy de ideología que hay que invertir todo lo que se pueda en prevención, porque como buen dominicano, el dominicano tiene una frase muy nuestra, y los dominicanos decimos, cuando el palo está dado, ya no se puede hacer más nada. Si dejamos que el lavado de activos logre su cometido, pues perseguirlo es muy costoso y se nos podría en un momento salir de las manos el asunto de la persecución. Por eso es bueno en todo caso prevenir antes que lamentar. Y esos 2 temas, esas 2 palabras, ustedes ven ahí, prevención y persecución, es lo que vamos a ver en el trayecto y en todo lo que nos queda. Vamos a ir avanzando. Aquí están las palabras, las siglas que anteriormente le había dicho. Ya conocemos la LA, conocemos la FT, pero hay una que se agrega que es FPADM y es financiamiento y producción de armas de destrucción masiva. Es muy fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque ahí están cada una. Proliferación de armas de destrucción masiva. LA, FT, FP, ADM. Entonces, ¿qué hace la ley? Hace eso, fortalece el eje de prevención y mejora el eje de persecución. Vuelvo y recalco, vamos a ver siempre eso, prevenir y perseguir. La ley hace eso, fortalece la prevención y mejora la persecución. Míralo aquí con relación al fortalecimiento de la prevención. Eso hace la ley, sienta las bases para mejorar los reportes y ROS y RT, reporte de operaciones sospechosas, los llamados ROS, y los RTE, reporte de transacciones en efectivo. Todo el mundo sabe que con $10,000 antes eras blanco de sospecha. Todavía internacionalmente $10,000 es como el tope para manejar efectivo en cualquier parte. Nuestra ley fue un poquito como más suave y de esos 10,000 aumenta a unos 15,000 para transacciones en efectivo en el país. Por ejemplo, para depósitos vas a manejar o vas a hacer un depósito mayor a $15,000 o el equivalente en pesos y de inmediato tendrías que llenar un RTE, un reporte de transacción en efectivo. El ROS, que es el ROS, es un reporte privado, por así decirlo, de los sujetos obligados, donde por ninguna razón tendría la persona que está haciendo el depósito, haciendo la operación o la transacción de enterarse que se le está generando un ROS. Si por negligencia o consentimiento
o falta de diligencia de un sujeto obligado, el cliente se entera de que está siendo objeto de un ROS, pues eso trae sanciones penales a quien incurran esas faltas. Crea nuevos sujetos obligados, como le dije. Solamente eran delitos precedentes, eran muy pocos los sujetos obligados. La banca comercial viene desde 2002 experimentando estos cambios. En 2017 fue más fácil para la banca comercial adecuarse. Aquí vemos que crean la banca de apuestas. Yo soy de lo que dice que faltan muchísimos sujetos obligados todavía y que se está, por así decirlo, experimentando, porque hay sectores económicos de la vida nacional que tienen que agregarse como sujetos obligados. Eso fue como un experimento, por así decirlo, pero faltan todavía muchísimos sectores que hay que involucrarlos a este tema de antilavado, porque los lavadores, así como le dije en principio, irán migrando de una actividad a otra. Cuando se aprieta la soga o se cierra la llave en una actividad, ellos buscarán la manera de migrar hacia otra actividad que no esté regulada. Y por eso tenemos que, como nación, que ir adecuando nuestra ley muy frecuente. La ley hace un reconocimiento de otras autoridades fiscalizadoras y en lo adelante le diré cuáles son. Miren aquí lo que le venía diciendo con relación al fortalecimiento de la prevención. Señores, casi todo lo que se habla aquí lo habla el CONCLAFIT, Consejo Nacional para el Lavado de Activos de la República Dominicana. Y le voy a decir ahorita quiénes componen el CONCLAFIT, qué hacen y por qué lo hacen. Señores, ese fortalecimiento, y aquí viene el tema en el que hay que detenerse obligatoriamente. Y le digo con esto, porque de cada tema que ustedes ven aquí, es un curso o una masterclass. Y solamente vemos así de manera rápida lo fundamental en cada uno de estos temas, porque miren, fortalece la potestad de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. La UAF, como Unidad de Análisis Financiero, está anclada a un grupo mayor, que es el grupo Edmond. Todo lo que nosotros sabemos de inteligencia en materia de antilavado, o podemos indagar, lo mueve el grupo Edmond, que es la institución que de una manera u otra enlaza todas las unidades de análisis financiero. Internacionalmente se llaman UIF, unidades de inteligencia financiera. Nosotros le pusimos UAF, pero es justamente lo mismo. Nosotros desde 2002 estamos anexados al grupo Edmond, pero por asuntos de limitantes en nuestra ley antigua de lavado de activos, no éramos parte o no podíamos beneficiarnos de las informaciones internacionales que la UIF suministra a todos sus aliados. Y no fue hasta 2015, 2017, cuando de verdad nosotros empezamos a aprovecharnos como nación de toda la información que tiene almacenada y suministra el grupo Edmond, que tiene una base operativa en Canadá. Entonces, me detengo aquí un poquito a hablar de la UAF, porque casi nadie sabe de la UAF, pero la UAF es parte importante. Es el triángulo que complementa sujeto obligado, unidad de inteligencia financiera y el regulador. Es un triángulo en materia de antilavado, pero casi nadie habla y conoce de la unidad de análisis financiero. Señores, esta ley también, por ejemplo, dentro de los ejes de prevención, establece un régimen de provisión a la liquidación de pagos en efectivo. Lo veremos un poquito más adelante. Interesantísimo lo que pasa con las liquidaciones de bienes y pagos en efectivo. Antes de esta ley, cualquiera podía ir con 50 millones de pesos dominicanos o 3 millones de dólares a comprar un apartamento. ¿Cuánto cuesta ese apartamento? 2 millones de dólares. Míralo aquí, en un bulto, en un maletín. Y se lo recibían. Esta ley limita las cantidades de liquidaciones y pagos en efectivo dependiendo del rubro económico a quien se dirige. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Míralo aquí, prevención. Siempre vamos a hablar de prevención. Mejora el régimen sancionador y administrativo. Establece un programa de adecuación y eliminación de compañías por acciones al portador. Antes las acciones eran nominativas
y habían acciones al portador en nuestras compañías nacionales. La ley hace y adecua eso y dice, no, ya no pueden haber no pueden haber acciones al portador, sino tienen que ir necesariamente a nóminas que sean, como le digo, las empresas tienen que tener sus estándares de calidad, y con relación a las compañías de acciones, aquí se usa mucho las compañías por acciones, las C por A, ¿verdad? Pero las C por A y las compañías anónimas, esas acciones en compañías anónimas, nosotros no sabíamos de quién eran. Esas acciones, por ejemplo, decíamos, bueno, esta compañía es una C por A, que el dueño es Stark, qué sé yo, LLC, que está sentada en Panamá, o es, qué sé yo, una empresa de un sitio que está sentada en otro paraíso fiscal. Y nosotros no sabíamos de quién eran esas acciones, y por ahí empieza el lavado. ¿Qué hizo la ley? Y dijo, no, todo aquel que tenga una acción en una empresa tiene que transparentarla y saber que esa acción pertenece a fulano. Porque ¿qué persigue esta ley? ¿Qué persigue la ley 155-17? Es determinar quién es el beneficiario final. Y de todo esto, de todas las vueltas que le vamos a dar a la ley y al conocimiento y a los cursos, a las convenciones, es una sola cosa: determinar quién es el beneficiario final. Y por eso esas acciones al portador pues se volvieron un poquito cuesta arriba, porque si no puedes transparentar tu empresa y las acciones no se pueden transparentar, pues de nada nos sirve. Y todo aquel que controle más del 20% de sus acciones, de las acciones de una empresa, pues tiene que transparentarse, y tenemos que saber quién es, un nombre y un apellido. Así tengamos que ir investigando. Es una empresa que está en tal sitio, pues dime allá quién pertenece. Otra empresa que está en otro sitio, pues dime allá quién pertenece. Hasta que demos con un verdadero beneficiario final. Y eso es importantísimo con relación a la prevención y al eje de fortalecimiento de la 155-17. Seguimos con la prevención. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de prevención, ahí mismo viene la persecución, porque si prevengo y son violados mis filtros, si mis barreras preventivas son violadas, pues entra automáticamente la persecución. ¿Y qué hace la 155-17 con relación a persecución? Mírenlo aquí: amplía y adecua los delitos precedentes. Ya le dije, era uno solo, la 7202. En esta ley, pues, se va a unos 40 y tantos de delitos precedentes. Eso es muy bueno con relación a persecución. Hace una adecuación y elimina la creación de tipos penales. Por ejemplo, adecua y crea los tipos penales de terrorismo y financiamiento de terrorismo, que antes no sabíamos de eso. Y fortalece la cooperación internacional. Cuando digo que fortalece la operación internacional, es lo que le venía hablando de hace un momentito con relación al grupo Edmond. Esta ley lo que hace es y dice, mira, nosotros vamos a estar abiertos a dar información de cualquier persona, incluso por encima del secreto bancario. Todo el mundo sabe aquí que el secreto bancario era muy fuerte, y cuando el Estado quería ir o tenía una investigación abierta con relación a un sospechoso de lavado de activos, iba a una institución financiera y pedía información con relación a una persona X, le decían, no puedo dártela. Y se amparaban ¿en qué? En el secreto bancario, ley de secreto bancario. ¿Y qué dice la 155-17? Dice, el secreto bancario no será impedimento para realizar investigaciones. Y ahí se cae todo. Y ese fortalecimiento de la cooperación internacional está basado en esto: ley de secreto bancario. Ya no es un impedimento ni una limitante para que cualquier regulador que esté investigando a alguien, pues no pueda obtener una información veraz y oportuna con relación a antilavado y financiamiento del terrorismo. Prevención y detección, por ejemplo. Ya hablamos de sujetos obligados hace un momentito, y aquí está el término de sujeto obligado. Cada quien tiene una concepción diferente de lo que es un sujeto obligado, y la terminología irá cambiando de una jurisdicción a otra, pero nosotros entendemos por sujeto obligado toda entidad de la vida productiva y profesionales liberales con alto riesgo, con alto nivel de riesgo en lavado de activos, financiamiento de terrorismo
y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, clasificados en financieros y no financieros. Son solamente dos clases: sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros. Y un momentito te diré cuáles son esos sujetos obligados. Miren aquí quienes fiscalizan los sujetos obligados. Aquí están ellos. Y se lo voy a leer rápidamente. Superintendencia de bancos para los bancos, la superintendencia de valores para los valores, la de seguros para los seguros, el IDECOP, que no se contemplaba, las cooperativas no la contemplábamos como sujetos obligados financieros ni de ningún tipo. A raíz de la ley sí contemplamos a las cooperativas de ahorros y créditos como sujetos obligados, y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el IDECOP, pues se encarga de fiscalizar este rubro del mercado. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda para las bancas, y la Dirección Nacional de Impuestos Internos. Y la DGI se ha convertido en un protagonista con relación a antilavado, porque por ejemplo, del IDECOP para arriba, todo eso es sujeto obligado financiero. Y la DGI prácticamente se quedó con todo lo no financiero. Y eso fue una carga enorme de adecuación para la DGI, porque la DGI conoce de impuestos y sabe de recaudaciones, pero para fiscalizar antilavado, pues la DGI estaba un poquito ajena de ese, ¿cómo decirle? Como de esa función, por así decirlo. Y cuando la ley dice, mira, DGI tienes que fiscalizar y supervisar a estos sujetos obligados, pues tuvo la DGI que rápidamente adecuarse a todo esto. Miren aquí cuáles son esas potestades de estos entes supervisores. Hacen 4 cosas fundamentales: regulan, supervisan, inspeccionan y sancionan. En las inspecciones hay 2 tipos: la extra situ, la in situ. Mucha gente aquí maneja el término de extra situ, in situ. La in situ es cuando van a los sitios, la extra situ es cuando mandan a pedir documentación por las vías que conocemos de transporte. Ahora se están haciendo muchas inspecciones extra situ pidiendo correos, y el regulador le dice al sujeto obligado: mira, envíame tal documento, envíame tal operación que no le entiendo, envíame esto, envíame lo otro. Y si el regulador no está como muy convencido de esa inspección extra situ, pues automáticamente va a ser una inspección in situ, y es más delicado. Yo siempre hago la sugerencia a las personas que de algún modo asesoramos con relación a antilavado, y es que no lleguen como a ese punto. Si es una inspección in situ y es regular, pues no hay problema. Pero una inspección in situ por faltas, por negligencia o por inobservancia de la ley es algo delicado. Y después de esa inspección, pues podría venir una sanción. Mírenlo aquí, señores. Aquí están obligados los supervisores o fiscalizadores, o lo pueden llamar como ustedes quieran. Regularmente a mí me gusta utilizar el término ente supervisor, y también fiscalizador, no hay problema. Pero ellos hacen esto: identifican, miden y monitorean. El supervisor no solamente está para sancionar, como mucha gente cree, y tienen miedo, como decimos en buen dominicano, como el diablo a la cruz, cuando un supervisor pide información o simplemente hace valer las leyes, los decretos de aplicación de las leyes. Pero ellos hacen esto: identifican, miden y monitorean. Y el supervisor siempre tendrá que acompañar al supervisado para que no sancionen de manera arbitraria, y para que un día no le diga el supervisado al supervisor: pero no me dijiste cómo se hace. Yo tengo una ley nueva que no entiendo, yo no soy abogado, es una empresa pequeña que entra dentro del rubro de los sujetos obligados, pero no sé cómo manejarme. Esto es una empresa de un solo dueño y se ha manejado así por años. Y de buenas a primeras, la ley me dice que tengo que acogerme a ella, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces ahí entra el supervisor. Tiene que ser como un maestro que instruya a los supervisados a qué hacer para no incurrir en delito de lavado. Y sería cuesta arriba que se estén sancionando empresas o personas
sin tener el conocimiento previo. Pero vamos para allá y vamos a llegar a un momento en el que ya no se podrá alegar ignorancia con relación a la ley. Pues una ley ya de 5 años. ¿Tiene sus baches? Sí, tiene sus baches. Y yo le voy a decir en un momentico qué nos falta para que podamos aplicarla. No le hemos aplicado nada. ¿Qué hemos aplicado de ella? Ni un 1% tal vez. Pero para que la podamos aplicar en un 90%, un 85-90%, nos falta algo y en un momentico se lo voy a decir. Siguen las obligaciones del supervisor. Siempre estará obligado a crear ese órgano interno de cumplimiento, supervisa, previene, tiene facultad sancionatoria. Es difícil que un supervisor no sancione. Tiene esa capacidad, se la da el Estado, de sancionar a aquellos supervisados que no cumplen con esta ley, así como cualquier otra ley. Pero la ley de lavado, pues, como crea los entes supervisores o los entes fiscalizadores, pues ahí mismo le da la facultad sancionadora. Así que hay que tener mucha cuenta con esto, ojo con esto, que no nos agarren en nuestra buena fe, aunque la buena fe siempre estará latente y el tercero de buena fe se menciona en esta ley, pero para no tener que gastar millonadas en abogados, pues es mejor que seamos prudentes con relación al manejo de esta ley para los sujetos obligados. Y los que no lo son, siempre se lo digo, traten de ir haciendo cosas muy parecidas a lo que la ley manda, aunque no me supervisen, porque si un día dicen, o el año que viene dicen, miren, ahora tal mercado económico será un sujeto obligado, pues no vas a saber qué hacer y tendrás que empezar y hacer cosas. Entonces, hay sectores muy vulnerables que tienen que ir como empezando a dar pasos pequeñitos para cuando la ley les toque, pues ya estén algo preparados. El supervisor tiene muchísimas obligaciones y aquí están. No la vamos a leer una a una, pero son obligaciones que tiene que velar por el cumplimiento de estas a lo interno de cada supervisor, ¿verdad? Siguen las obligaciones de los supervisores, aplican sanciones, aquí está en el capítulo 2, pero más que aplicar sanciones, tiene que realizar evaluaciones del sector. Eso le dije hace un momentito, no solamente aplicarlas por aplicar, sino es que puedan actuar con cada sector. Sí, Mari. Miren aquí, señores, la prevención y la detención. Le hablé hace un momentito con relación al Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Este comité, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Juan Darío, chequeate esa imagen que está poniendo alguien ahí que está muy de mal gusto. Relleno la pantalla, por favor. Compañero, sí. No, ignórenlo. Es que esa persona está rayando la pantalla. Si podrías, Juan Darío, identificar para que le pedimos por favor, que puedan bloquear. Al ponente que deje de compartir, por favor, y ya indicar que el departamento técnico nuestro le van a dar un seguimiento y le informamos que de no cambiar la actitud, pues estaría siendo expulsado de la sala en lo inmediato y se le va a negar el acceso a nuestras demás participaciones. Entendemos aquí que cada uno de los presentes, al igual que el expositor, merecemos respeto. Así que por favor vuelva a compartir donde se quedó. Y gracias a los espectadores por entender. Correcto. Seguimos compartiendo. Por favor, avisarme, estimado Juan Darío, si estamos ya viendo nueva vez. Sí, estamos ready. Gracias. Continuamos. Esto fue un break, ¿verdad? Para respirar un poco. Aquí está, señores, prevención y atención. Siempre vamos a hablar de prevención. Hablé del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, el CONCLAFIT, y mírenlo aquí, quienes componen ese CONCLAFIT. El Ministerio de Hacienda, quien lo preside, la Procuraduría General de la República, también lo integra el Ministerio de Defensa,
también lo integran el presidente del Consejo Nacional de Drogas, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el superintendente de bancos y el superintendente de valores. Todo ese, o sea, el CONCLAFIT es que dice quién es un sujeto obligado y quién no puede ser un sujeto obligado. Y eso, hasta en cierto aspecto, es lo que le da como la legalidad a cada sector. Profesor, no se está viendo nada porque lo que presenta la pantalla rayada otra vez. Y me disculpa. Sí, es correcto. Deben tomar en cuenta, Juan Darío, haga una investigación minuciosa de quién es que está haciendo esa vagamundería. Porque nosotros somos personas adultas ya. Y sométalo, póngale sanción, Juan Darío, que eso es mal Sométalo, gusto. exactamente, porque es una frescura. O bloqueelo, profe, bloqueelo también. Mierda, Ese tiene que ser algún delincuente que se ha infiltrado. Sí, ya indicar que el departamento técnico correspondiente está dando el seguimiento del lugar. Entonces, Ok. continuar a través de la oralidad para no... El violador, como el violador. Ok. Si me escuchan ahí, podemos continuar. Sí, continúa, por favor. Seguimos compartiendo nuestra pantalla. Estamos aquí todavía en el CONCLAFIT, que es el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Ya les expliqué quiénes componen este comité. Es el organismo que determina quién es un sujeto obligado y quién no en República Dominicana. Y ellos se encargarán en su momento de ir agregando o ir quitando. No creo que vayan a quitar más. A lo mejor lo que van a hacer es agregar. Veo como algo algo rayado. Morel, continúe a través de la oralidad y deje de compartir, por favor, que estamos dando seguimiento. Se sigue el sabotaje, por favor. Ya eso es sabotaje. La persona que no está identificada con el nombre es quien está haciendo eso, que está con 227420. Estimado Darío, ¿estás dando seguimiento? Eso debe ser un niño, porque las personas que no están interesadas en eso no pueden salir y dejar lo que sí estamos interesados atendiendo. Perfecto. Si me están escuchando, si me escuchan bien, podemos seguir. No tenemos inconveniente con eso. Hola, huevón, te voy a buscar y te voy a volver a... Pasaron su link por Telegram. Puede continuar, estimado. Perfecto. Perfecto. Entonces, señores, con relación a la prevención, excúsenme que a veces se le puede ir el hilo a uno un poquito y eso es tal vez lo que personas persiguen, ¿verdad? De que uno pierda la concentración, pero no será nada fácil. Retornamos aquí en la prevención y la detención. Hablé hace un momentito con relación a UAF, ¿verdad? ¿Se acuerdan de UAF? Y UAF es el órgano de inteligencia en el cual triangula información entre quienes, ente supervisor, unidad de análisis financiero y el sujeto obligado. Son tres personas prácticamente que intervienen en el asunto del lavado. Y hablamos del CONCLAFIT. La UAF como tiene voz, pero no tiene voto con relación a decisiones que toma el CONCLAFIT. Y es como un secretario. Y eso dice la ley 155/17 con relación a lo que persigue esta ley y a la autoridad que otorga a la unidad de análisis financiero. Entonces, miren aquí, por ejemplo, ¿qué novedades trae la ley? Aquí lo dice. La ley crea un marco
legal para la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le dije hace un momentito que las Naciones Unidas tienen dos brazos fuertes: el Consejo de Seguridad, que es como el brazo armado, y el Consejo Económico con relación a Gafi, quien es que dicta prácticamente todo lo que tiene que ver con lavado de activos y manejo de dinero y recursos o bienes en prácticamente todo el mundo, todos los países signatarios a la ONU. Hay novedades con relación a esta ley, señores. La ley crea, le dije hace un momentito, que crea el régimen de prohibición a la liquidación de pagos en efectivos. ¿Se acuerdan que hice el comentario con relación a que ya no puedo ir con $2 millones, $1 millón e ir y comprar una casa? Ahora, para yo comprar una casa, por ejemplo, no puedo disponer más de $1 millón dominicanos para liquidarla. Hay que subir un poquito. Y este renglón, este rubro del mercado de las inmobiliarias y las constructoras, pues han dicho, sube un poquito el monto, porque $1 millón es muy poco. Y una casa de bajo costo en nuestro país cuesta $2 millones, $2.500.000. Entonces, suban un poquito, como a $2 millones, para que, o $1.500.000, qué sé yo, por ahí, para que no sometas a mucho estrés a personas. Pero la ley, ¿qué busca con esto? La ley lo que prevé es que si no es formalizado el dinero en una cuenta bancaria, pues es más fácil lavar activos. Acuérdense que es flujo de dinero y el lavador le huye al banco porque el banco va a preguntar. El lavador le huye a la institución financiera porque va a tener que declarar de dónde sacó el dinero. Y si no puede demostrar de dónde lo sacó, pues será objeto de investigación. Entonces, para vehículos tenemos unos $500.000. Y aquí cualquier carro, por así decirlo, los carros coreanos que están llegando al país de manera masiva, cuestan $550.000 nuevos, $600.000. Entonces, para yo liquidar un carro, para comprarlo, debo solamente disponer de unos $500.000 en efectivo y lo otro pasarlo por un cheque o por una cuenta bancaria. Tenemos $450.000 para relojes y joyas y unos $250.000 para boletos de juego. Eso, en casinos. Vaya, Tilly. Cuando, por ejemplo, cuando antes tú ibas a un casino, y aunque yo no frecuento casinos, por así decirlo, pero quien tiene oportunidad de ir a un casino sabe que antes podían ir con un maletín de dinero a comprar fichas de casinos. Ya no es posible. La ley lo que dijo fue no puedes venir con un maletín lleno de dinero a jugar en mi casino, porque simplemente no te lo voy a aceptar. Tú me vas a traer hasta $250.000, yo te voy a aceptar para juegos de azar. Hay otras novedades que, señores, la misma ley prevé. Yo voy a ir hablando de novedades así, algo breve para ir concluyendo. Mejora el régimen sancionador y administrativo. Señores, $5 millones hasta $10 millones para quien incurra en faltas graves con relación a antilavado. Escuchen bien, de 5 millones a $10 millones para faltas graves, para faltas muy graves, para las leves, las leves de 1 millón a 2.500.000 y para las graves de 2 millones a 5 millones. Ojo con esto. Esta ley establece un programa de adecuación y eliminación de acciones al portador. Como así le dije, en ese tiempo se dio prácticamente un año para que compañías con acciones al portador o a la orden las adecuaran a nominativas, como le dije hace un momentito. Ya yo no puedo ir con una acción al portador y decirle canjéamela. No, tiene que ser nominativa. Si yo saber a quién pertenece cada acción. En los órganos de persecución y represión, aquí tenemos prácticamente los pilares, por así decirlo, de quienes persiguen y reprimen el lavado de activos. Tenemos las agencias las investigativas, la DNCD, la Policía Nacional. Por un lado tenemos el Ministerio Público y por otro lado tenemos los jueces y tribunales. En lavado de activos es importante, señores, esclarecer lo que son asuntos nosotros le decimos verbos rectores. Cualquiera que transfiera, convierta, transporte, disimule, encubra, disponga, mueva. O sea, hay unos verbos rectores que nos dirán si la persona ha incurrido
en el delito de lavado. Y hay una palabra importante o una frase que es a sabiendas, porque siempre estará la figura del tercero de buena fe. Acuérdense un caso sonoro hace muy poco tiempo aquí en la ciudad de Santiago, donde se fue a un banco de la ciudad a hacer una operación antilavado y ahí se apresaron unas personas y dentro de esos apresados había un mensajero de una institución que está siendo investigada en uno de los delitos, en uno de los casos sonoros, y ese mensajero de esa institución fue despachado al otro día temprano en la mañana. O sea, el operativo fue en la tarde, final de la tarde, antes del banco cerrar, estaban haciendo un depósito millonario en efectivo y lo estaba haciendo un mensajero. Y el mensajero lo atrapan con el dinero en la caja del banco, ahí en la fila del banco, lo detienen, para el otro día tuvieron que liberarlo. ¿Por qué lo liberan? Porque ese mensajero era un tercero de buena fe y la ley lo contempla. Y el mensajero simplemente dijo, yo soy un mensajero. Y cuando investigaron un poquito más profundo, dijeron, sí, es cierto, nos conoce de la operación. Y al otro día fue despachado. Pero todo aquel que a sabiendas incurra en uno de esos verbos rectores, pues va a tener problema con esta ley de antilavado. Ya rápido, señores, las sanciones de lavado de activos, de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 salarios mínimos. Señores, a quien la ley de lavado castigue con 400 salarios mínimos, es mucho dinero. Y si por H o por R cometes faltas graves o un delito que cometas está dentro de los delitos precedentes de lavado, esos 10 años, esos 15 años, esos 20 años no te lo va a despintar nadie. También tenemos el financiamiento del terrorismo y el terrorismo en este país, todos saben que la pena aumentó a unos 40 años. Así que ojo con esto. Y tenemos un precedente reciente con relación al joven del metro en Santo Domingo que causó como cierto fuego, tenía como una bomba incendiaria y fue condenado a 40 años y va a cumplir, señores, 40 años en cárcel. Y ustedes van a ver que por más vuelta que le den, que RAN en nuestro estado se va a ver en la obligación de hacer cumplir la ley de antilavado y especialmente la ley de antiterrorismo. Un momentito. Seguimos aquí. Luego de las sanciones, vamos a hablar un poquito, señores, y ya para ir terminando y abrir la sesión de preguntas. Lavado de activos en tiempo de pandemia. Todo el mundo sabe que a raíz de la pandemia, las cosas han ido como algo rápido, y el tiempo ha ido muy rápido, y la salud de los humanos se volvió prioridad. Las grandes compras de ministerios de salud de todo el mundo se volvieron una prioridad. En los países... Es el pequeño delfín que hacía... En nuestros países no se echaba gasolina, no se consumía licor, no se hacía prácticamente nada. Se hacen dos cosas. Se comía... Ya, baila. Se comía... Ahí te quito. Se hacían operaciones bancarias y se consumía medicina. Esas medicinas que se compraron fue la debacle de muchas naciones y de muchos ministros y de muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia empezaron los estados a comprar grandes cantidades de insumos, de bajantes de suero, de medicamentos. Es el pequeño delfín que hacía... Muchos insumos fueron comprándose y eso trajo consigo de que personas malintencionadas pues utilizaran estas leyes que prorrogaban cualquier otra ley para comprar, contratar para servicios y se montaran en ese vagón para malversar fondos. Entonces, esta ley de lavado ha tenido que cruzar en este tiempo de pandemia por un valle muy tenebroso, incluso en nuestro país, y no soy político, no voy a entrar en temas políticos. En nuestro país, nuestro primer ministro de salud del nuevo gobierno que se instaló hace un año y algo,
prácticamente salió del poder, salió del ministerio por una licitación de unas jeringas. No sé si se acuerdan, que estaban como cotizadas, el precio real eran unos 5 pesos dominicanos y la cotización de esas jeringas cuando llegó la licitación fueron unos 20 o 25 pesos, 4 o 5 veces el precio real de cada jeringa. Y eran como antes de que llegaran las vacunas, eran las jeringas de las vacunas. Eso fue un escándalo mayúsculo que trajo consigo la desvinculación del ministro, la desvinculación de prácticamente todo el gabinete de salud. Y por ahí va el asunto de la pandemia, del lavado de activos en tiempos de pandemia. Ser cautelosos con relación a nuestras empresas, a qué hacen, no aprovecharnos de coyunturas que ahora pueden pasar. Ahora cualquiera compra algo por internet, le compra a un tercero y pasa tranquilo. Ahora, eso es ahora. Pero de un tiempo para acá, hace unos meses, ustedes han visto que las medidas contra el COVID se han ido flexibilizando un poquito y los entes fiscalizadores y los entes reguladores están volviendo de nuevo a fiscalizar de manera correcta. Están volviendo a fiscalizar de manera extensa. Entonces, ¿qué sugerencia yo hago? Que si nuestras empresas que son fiscalizadas y son sujetos obligados estaban incurriendo en alguna inobservancia de la ley, pues que retomemos esas prácticas, esas buenas prácticas con relación a antilavado y no le demos como el gusto a ningún regulador que quiera molestarnos luego con relación a algunas actitudes que hayamos tomado, aprovechándonos supuestamente del tiempo de pandemia. Entonces, ya para ir culminando, Juan Darío, estimado, es propicio de que puntualicemos algo. Y es que, número 1 en la ley de lavado es prevenir. Así se lo dije hace un momentito, prevenir. Y el objeto de esta ley es la prevención. Número 2 es la persecución. Y cuando ustedes escuchen hablar de lavado, siempre vayan a beneficiario final. Eso es prácticamente, en esas 3 palabras podría yo definir toda la ley. Prevenir, perseguir y beneficiario final. Ya para asuntos más profundos con relación a la ley, yo les invito este observatorio, que es un observatorio de criminología y está siempre abierto a la instrucción de esta materia y de cualquier otra materia, de que sugieran a Juan Darío que alarguemos o que podamos abrir ciertas sesiones para que toquemos los temas de antilavado muy puntuales y dediquemos semanas completas, si es posible, a desglosar ítem por ítem. Que un día hablemos solamente de debida diligencia, no hablamos de debida diligencia, que un día hablemos solamente de sujetos obligados, que otro día podamos hablar abiertamente de sanciones y que otro día podamos hablar de unidad de análisis financiero y que contemos, qué sé yo, no sé si podría coordinarse un diplomado, que sí, podría coordinarse un taller ya más amplio y que puedan ustedes de verdad manejar este asunto del lavado de activos de manera más correcta. Creo que Joan Bocio, Darío, tiene la manito levantada. Sí. No sé si Scarlett también me va a ayudar. Previo a que nuestro compañero de sala, Bocio, esté interactuando con usted, queremos, de parte de Lilascrim, ONEC, ofrecer nuestras disculpas por comportamientos que no habíamos visto, pero sobre todo eso, el debido respeto a usted y a todos los presentes. Agradecemos la exposición que ha tenido, la fortaleza que ha mostrado, el enfoque y todo lo que ha vertido. En cuanto a lo que peticiona sobre poder trabajar estos temas de manera más profunda, entonces lo vamos a estar abordando
desde la plataforma en consenso ya con los directores y vamos a trabajar el tema de una manera más acabada y pormenorizada. Por lo pronto, aplaudimos el hecho de que su enfoque no se perdió, muy independientemente de lo que estamos viendo, viviendo. Los compañeros que están en sala se han mantenido. Y sí, mi compañero Juan Darío está por ahí. Agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Juan Darío de León, por favor. Sí, vamos a darle la palabra al señor Bocio en este momento. Puede articular su pregunta o aporte y certifico al señor Morel que en lo posterior ya estaremos pautando para dar inicio a una diplomatura donde él no pueda ilustrar ampliamente con el conocimiento. Adelante, señor Bocio, por favor. Buenas noches, especialmente para el gran facilitador, el profesor, y a los demás compañeros. A título personal, le pido toda la disculpa por el mal gusto que una persona malintencionada, que quizá no le interesaba la gran capacidad y la humildad que usted hace para compartir sus buenos conocimientos hacia los demás. En cuanto, por razón de tiempo, voy a ir directamente. Como la ley antilavado de activos, prevención de antilavado de activos, la 150-17. 155. 155, perdón, sí. Guión 17. Yo quiero saber, profesor, ¿dónde se da más el lavado de activos? Si es en el área de la construcción o en el área automovilística. Muy buena pregunta. No podríamos determinar dónde podría darse más lavado de activos. El área de la construcción, sector construcción y el sector de los dealers son dos sujetos obligados. ¿Por qué sujetos obligados? Porque cualquier ilícito va a terminar en comprar o adquirir dos cosas. O una casa, un apartamento, o comprar una jipeta del año, o un carro de lujo. Si uno dijese dónde se da más, pues yo inclino un poquito la balanza hacia el área inmobiliaria, porque un carro es como muy ostentoso y hay carros costosos. Ustedes saben que hay carros que cuestan millones de dólares, 3 millones de dólares, $1 millón, pero es más fácil esconder un apartamento que cuesta $1 millón, y piénsalo desde ese punto de vista. O sea, cualquier apartamento en este país cuesta $2 millones y $3 millones. Una villa en zonas exclusivas de este país, en Casa de Campo o en La Romana, cuesta $5 o $6 millones. Y es más fácil en cierto aspecto en esconder una propiedad inmobiliaria. Más no así, no es tan fácil esconder un Lamborghini o un Bugatti o un Ferrari, porque la gente te va a preguntar y va a preguntar ¿de quién es ese Ferrari? Y el lavador no se puede dar el lujo de que sea descubierto tan fácilmente. Así que, Bocio, para contestar tu pregunta, en el área inmobiliaria se puede dar más traste o puede incurrir más fácilmente el delito del lavado de activos. Muchas gracias, profesor. Excelente, se lo agradezco. Sí, en ese mismo orden damos la palabra a Nisalva González, por favor. Señora González, adelante. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Usted con relación, excelente exposición. Estoy muy encantada. Con relación a la parte de las sanciones, usted había comentado que era de 10 a 20 años, va a depender del tipo de caso, pero también usted comentó más o menos las multas. Ahí en esa parte no le escuché bien, que usted había dicho la cantidad monetaria que se podían implementar, aunque yo sé que existen 43 delitos, como usted había comentado, y que va a depender de cada caso, pero más o menos las multas que usted estaba mencionando de manera monetaria. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, respondo a tu pregunta. Los abogados sabemos que las leyes anteriormente, las multas eran de
20 pesos. Señora, aquí me dan multas de 5 pesos, 100 pesos por incurrir en un delito, que robabas, que hacías algo. 200 pesos, 500 pesos. Y esas leyes todavía, antes de ser derogadas, muchas de ellas, todavía hasta hace unos años, cualquier delito eran de que 50 pesos y 100 pesos. ¿Qué hacen las leyes? ¿Y qué hace muy particular la ley 155-17? Que dice, no es adecuado. ¿Y qué plantea? ¿Y qué potestad da a los entes reguladores para sancionar? Y dice, mira, si tú incurres en una falta grave, yo te puedo sancionar de 200 a 400 salarios mínimos. Hay varios salarios mínimos en el país. Todo aquel que trabaja o es independiente, es asalariado o maneja bien el asunto laboral, sabe que hay varios topes de salarios mínimos. No hay salarios mínimos para el sector privado y hay salarios mínimos para el sector público. Hay unos, y eso y el Banco Central lo cataloga como quintiles. Hay diferentes tipos de quintiles para hablar de sueldos bases o sueldos mínimos. Y hay unos sueldos mínimos que son muy mínimos, que son unos 6.500 pesos. Hay un sueldo mínimo privado que son unos 18.500. Y dependiendo también el tipo de empresa, una empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña. Para empresas grandes, privadas, que lo determina la cantidad de empleados, el sueldo mínimo son unos 21.000. Ahora bien, esos salarios mínimos que la ley estipula no es el sector privado, imposible. Es el sector público. Todo esto es muy público y está dado a lo que es el derecho público. Y esos salarios mínimos que la ley 155-17 estarán determinados por lo que en un momento determinado digan nuestras leyes, con lo que es un salario mínimo. El mínimo de los mínimos ahora mismo anda en unos 6.000 y pico de pesos, un salario mínimo. Pero depende de la ley, así contesto esta pregunta, depende el delito precedente de lavado por el que se te haya condenado, asimismo también te será impuesta una multa monetaria, 40, 200, también hay menos, hay otras multas que no llegan a tanto, pero siempre estará rondando como entre los 100 salarios mínimos y los 400 salarios mínimos del sector público. Brillante respuesta, estimado Morel. Damos la palabra en este momento a Justa Caridad Jiménez, por favor. Gracias, buenas noches. Nuevamente a nuestro expositor, las disculpas van para él y para todos los que están en la sala, porque en un evento así, presentarse yo digo que son personas también terroristas y del lavado, y no le conviene que todos se discutan estos temas como abogados que somos, para no llevar a la luz de la sociedad lo que está ocurriendo. Es así. Yo le doy las gracias por la oportunidad que ustedes me dan de poder interactuar en este magno evento sobre lo que es el lavado, porque realmente es algo que se está implementando mucho en nuestra sociedad y tiene su ley, y la ley promulga, tiene por objeto establecer aquellos actos que tipifican, el lavado de activos e infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del turismo. Del terrorismo. Del terrorismo, perdón. Sí. Así como las sanciones penales aplicables. Actualmente el marco de la ley interno de nuestro país es la ley 155-17 contra el lavado de activos. Es correcto. Y financiamiento del terrorismo, porque ahí es donde se financia realmente el terrorismo. También se cuenta con la ley 267-08 sobre el terrorismo, la cual a su vez crea el Comité Nacional Antiterrorismo y la Dirección Nacional Antiterrorista. Es así. Tenemos que tener mucho cuidado
Y no, yo diría que no solamente en lo que es la construcción o los apartamentos se implementarían, porque podemos escondernos ahí, sino hay muchas cosas más donde se implementan en negocios grandes, que tuve personas que de la nada suben con unos negocios grandísimos, compran cosas y es de ahí que viene del lavado de activos. Sí, Justa, escucha bien. Hay personas físicas que hace 20 años, por así decirlo, ¿verdad? De principios del siglo para acá, hace 21 años, eran pobres, o sea, pobres económicos, y que hasta para manejar, digamos que 20,000 pesos tenían problemas. Y miras que en pocos años hay personas que siendo pobres, que tú conoces pobres, se despachan con un penthouse en cualquier torre de lujo de ese país, o se despachan con una jipeta del año o un carro del año, y su trabajo tú no lo conoces, empresario, y todo aquel que quiere lavar como dinero, porque sabe que siendo asalariado en nuestro país, ganando 20,000 pesos, 18,000, 21,000 sueldo mínimo, no es verdad que de buenas a primeras se va a aparecer con un vehículo que cueste 2 millones de pesos ni 3 millones. Porque para conseguir 2 millones o 3 millones a razón de 20,000 o 25,000 pesos mensuales, son muchos los años que tenemos que prescindir hasta de comer. Y no es verdad que eso va a pasar. Entonces hay personas Justa Caridad, así como bien has planteado, que de buenas a primeras se le conoce una fortuna incalculable económica. Y uno dice, ¿pero de dónde? ¿De dónde? Entonces, ahí nos falta una cosa, y dije que se lo iba a decir al final de esta exposición, y es que se apruebe de una vez y por todas la ley de extinción de dominio, que tiene ya va para 9 años casi estancada en el Congreso, y que en 2020, el año pasado, hace casi ya 2 años, esa ley fue aprobada nueva vez por el Senado de la República Dominicana. Y cuando llega a la Cámara de Diputados, pues la ley se revierte, la ley perime, y hay que volver a reintroducir. Hace unos meses, 3, 4 meses, el Senado ha creado una comisión especial para estudiar la ley de extinción de dominio. Y yo me pregunto como especialista, ¿cuándo vamos a tener una verdadera ley de extinción de dominio? Y es verdad, es problemática la ley, porque si no está bien estructurada, pues esa ley va a vejar la condición de propiedad de muchísimas personas y gente que por ignorancia no se han acogido a la ley de antilavado, no se cogieron a la ley de revalorización de bienes hace unos años y se van a ver afectados. Pero un bajadero legal y jurídico hay que buscarle a la ley para que de una vez y por todas, como dije, pues pueda ser aprobada. Y eso creo que ahí responde si hiciste alguna pregunta, la pregunta que hiciste Justa, y también una aclaración a eso que dice con relación a bienes ilícitos. Juan José también creo que tiene la Sí, vamos a darle la palabra a Juan José y valoramos el comentario de Justa y su puntual enfoque respecto al mismo. El señor Juan José Reyes, para cerrar la intervención de preguntas. Sí, buenas noches, Juan Darío y profesor. Placer escucharle y aprender más sobre ese tema de lavado de activos. Mi pregunta va por el lado de la construcción. ¿Qué pasaría con una persona, ejemplo, que reciba, que un cliente lave dinero? Ejemplo, tú te dediques al área de la construcción, tú eres constructor, pero tú no sabes que ese cliente a que tú le estás trabajando está lavando dinero. ¿Qué pasaría con esa persona, con el constructor? Juan José, respondo a tu pregunta, interesantísima pregunta. ¿Qué pasaría si? Está una serie famosa ahí que se llama así, ¿qué pasaría si? Porque tenemos que abrir, porque tenemos que abrir el abanico de posibilidades y no podemos encasillar todas las acciones como lavado de activos. Eso es imposible, porque hay personas, y dentro de ellas me incluyo, hay personas que obramos de buena fe, y no es verdad que todos
son lavadores de activos y sus negocios están involucrados en lavado de activos. Acuérdense de que el negocio o prácticamente el negocio de la inmobiliaria, así como hace un momentito acoté, es muy vulnerable y la gente tiende a lavar activos. Ahora bien, si tú haces negocios, Juan José, con alguien que se dedique a lavar activos, con una empresa constructora, y tú eres un tercero de buena fe, tú nunca tendrás problemas. Al punto de que hay personas que han comprado apartamentos fabricados por una constructora y esa constructora en sus inicios o ya en operación plena ha incurrido en lavado de activos. Y esas personas, o sea, que el apartamento que tú compraste o que la persona compró fue producto de activos, pero si esa persona se demuestra de que ciertamente ha comprado en buena fe ese apartamento y que no sabía que ese constructor lo que estaba lavando dinero, pues su apartamento se queda. Él se queda con su apartamento. ¿Qué tiene que hacer el Estado o el órgano persecutor? Determinar de que ciertamente, Juan José, tú no sabías. Porque si a sabiendas de tú haces la transacción, pues el bien que compraste podría ser incautado. Y la palabra clave es a sabiendas. ¿Verdad? Sí, está bien, pero mi pregunta... Tal. Y para terminar ya ahí, esa misma línea, en el mismo hilo que has dicho, también las empresas constructoras tienen que determinar no solamente el lavado de activos con relación a sus operaciones, sino también a sus proveedores, que es importantísimo esto. Si yo fuese constructor y si yo fuese constructor y yo voy a comprarle materiales a una ferretería, porque yo soy constructor, pero tengo que comprar material, ¿verdad? Varilla, cemento, el block que voy a construir, alambres. Yo tengo que investigar y saber de que esa ferretería que yo voy a comprar no está incurriendo en lavado de activos. Ok, perfecto. Entonces, con eso te digo que hay un abanico muy abierto de posibilidades con relación al lavado y no todo puede encasillarse con relación al lavado. Si tú compraste un apartamento o hiciste algún negocio con un constructor y es de buena fe, pues jamás tendrás problema alguno con la ley de antilavado. Excelente, Morel. Gracias por esta brillante intervención. Por un aspecto de tiempo, vamos a dar por culminada este encuentro. Nuevamente estamos altamente complacidos por tu brillante ponencia. Como lo dije al inicio, se ha demostrado esa multiplicidad de conocimientos que te adornan en esta temática. Y si puedes, por favor, escribir tu número de teléfono, ya que los participantes posteriormente a este encuentro lo han pedido, pero es algo que depende netamente de ti como ponente. Sí. Deja tu número o tu correo electrónico para que te puedan contactar posteriormente a esta ponencia. Sí, mi número telefónico es 829-965-9458. Es mi número personal y el número de mi oficina es el 809-735-7546. A cualquiera de los dos números me pueden contactar, lógicamente, en el de la oficina, el 7546, en horas laborables, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, y de manera particular ya en mi móvil, en el 829-965-9458. Estoy siempre para servirles. Ahí tenemos la plataforma de WhatsApp, importantísima en este tiempo, donde se pueden intercambiar archivos y documentos y información de todo tipo, que de algún modo Juan Darío ha sustituido un poquito al correo, ¿sabías? Porque casi todo lo que vemos en el correo, archivos, imágenes, fotos, audios, que a veces en el correo enviar un audio es un poquito extenso, porque casi siempre copa toda la capacidad, pero en WhatsApp es más fácil enviar notas de voz y audio. Entonces, cualquier información que necesiten de mí, de mi consultora, pues simplemente tienen que contactarme a esos números que les he facilitado. Si lo puede repetir, por favor, para que el público esté atento anotando. 829-965-9458, mi número particular.
y el de la oficina 809-735-7546. Bueno, ahí están ya los teléfonos dados y con esta grata información para seguir adquiriendo conocimiento y cualquier observación en la temática correspondiente, pues pueden contactar al ponente directamente o me abordan en los grupos y con gusto se lo estamos dando. Buenas noches a todos y gracias por su atención. Buenas noches a todos y gracias por la participación en esta masterclass. De verdad agradecido, una honra para mí. Gracias.